hombre de Dios tiene que tener un llamado de Dios, y usted tiene que testificar y decir que Dios lo llamó de la manera que usted lo testifique. Es que Dios lo ha hecho, y usted tiene que dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque muchos ministros que hay que están en el púlpito predicando la palabra son ministros del diablo. Que el Señor los reprenda. Dios le bendiga, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios que nos permite estar una vez más en su casa de oración, donde estaremos predicando la palabra del Señor, y usted que va a tomar de su tiempo para escuchar este mensaje, que reciba la bendición de Dios. Vámonos a la palabra del Señor. Estaremos predicando esta noche en el libro, comenzando en el libro de Eclesiastés. Estaremos en el capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer la palabra de Dios como está escrita. Amén. Honramos al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Dice su letra: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y poderosa, Señor. Habla, Espíritu Santo. La gloria es para ti. Gracias, Señor. Bendice a todo aquel que va a escuchar esta palabra, Señor. Que tu bendición sea para ti, varón. Oh, mujer, que tú escuchas esta palabra, recibe la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, bendito, bendice los presentes y bendice todo aquel Padre bueno que va, Dios mío, tomar parte de este mensaje. En el nombre de Jesús, la gloria es para Dios. En el nombre de Jesús, vamos a predicar sobre el tema: dura es tu palabra. Alabado sea el Señor. Podemos ver que en la palabra del Señor podemos encontrar en el libro de los Proverbios, donde el rey Salomón nos habla sobre la sabiduría. Alabado sea el Señor, donde nos dice el Señor: sabiduría quiero, ante todo sabiduría. Alabado sea el Señor. Y aquí en el libro de Eclesiastés, Él nos vuelve y nos dice que las palabras de los sabios, ¿quién es sabio y entendido? Aquel que está en el Señor, y aquel que no ha venido al Señor. ¿Hay algún sabio que entienda cuál es la voluntad de Dios? Venga a Dios para que su sabiduría se aumente y tenga el conocimiento profundo de cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Aquellos que Dios ha llamado para que prediquemos la palabra como está escrita. Alabado sea el Señor. Por eso es que este mensaje me llamó la atención en ponerle el tema: dura es tu palabra. Esta palabra es de Dios. Dios eligió hombres, alabado sea el Señor, por los cuales inspiró la palabra para que se escribiera, para que usted y yo pudiéramos tener vida a través de ella. Alabado sea el Señor. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos actualmente, porque son los últimos días. Cristo viene ya. Alabado sea el Señor. Y se han metido muchos, alabado sea el Señor, aparentando ser de los nuestros. Alabado sea Dios, dando a conocer que lo que predican es de parte de Dios. Por eso nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos saber si en verdad ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, porque muchos encubiertamente se han metido. Y el apóstol Pablo, antes de su partida, lo dijo, que después de su partida se meterían lobos, los cuales no tendrían misericordia de las ovejas. Alabado sea el Señor. Por eso es que el diablo es un mentiroso. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Por eso nosotros tenemos que estar en una iglesia donde se está predicando la palabra como está escrita, donde no se le pone ni se le quita, donde se da de la manera que Dios quiere que se dé, para que el pueblo entienda cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere salvarte, pero así como estás no puedes salvarte. Necesitas estar en una iglesia donde
manera que Dios quiere que se predique. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú entiendas que Dios viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero para eso necesitas estar en el lugar correcto, recibiendo el maná del cielo, recibiendo la palabra de la manera que Dios quiere que la recibas, aunque sienta esa palabra que te da como espada de doble filo, aunque sienta que dura cuando se habla de la fornicación, cuando se habla del adulterio, cuando se habla del robo, cuando se habla de la mentira, cuando se habla de la crítica, cuando se habla del chisme, cuando sienta y que te cae como el limón en la herida. Alabado sea el Señor. Ahí mantente, porque esa palabra es para traerte refrigerio. Esa palabra es para que tú entiendas que Dios quiere que cambie tu sistema de vida al sistema de la vida del cielo. Alabado sea el Señor. Por eso Salomón dice: las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué es un aguijón? Alabado sea el Señor. Cuando te muerde, alabado sea el Señor, un alacrán, de esos alacranes que te hacen que tu cuerpo hasta se duerma. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. La palabra de Dios, cuando te cae en la llaga, cuando te cae en la herida, cuando Dios te habla sin saber tú. Alabado sea el Señor. ¿Quién le haya dicho al pastor? ¿Quién le ha dicho al evangelista? ¿Cómo ese predicador sabe que yo estoy haciendo esto? No, es Dios que te está hablando. Es Dios que quiere que cambies tu sistema de vida, que cambies tu modelo de vida, porque Dios quiere prepararte, porque Cristo viene. Alabado sea el Señor. Por eso es que esa palabra es como un aguijón. ¿Lo alaba? Gloria al Señor. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Por eso es que es bien importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que testificar y dar a conocer cómo Dios lo llamó. Tiene que darle el testimonio a la iglesia y darle a conocer de la manera que Dios lo llamó. Usted se acuerda en aquella zarza que ardía, donde Moisés recibió el llamado. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Y como Dios le puso el sucesor a Josué, como Josué fue llamado. Alabado sea el Señor. Como alabado sea el Señor, Samuel fue llamado. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo, nacido de un vientre estéril, pero ya un plan de Dios para que se diera al servicio de Jehová, el llamado de Dios a la vida. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Cada hombre de Dios tiene que tener un llamado de Dios, y usted tiene que testificar y decir que Dios lo llamó de la manera que usted lo testifique. Es que Dios lo ha hecho, y usted tiene que dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque muchos ministros que hay, que están en el púlpito predicando la palabra, son ministros del diablo. Que el Señor los reprenda. Vive Jesús. En el capítulo 11 de Corintios, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Vive Jesús. Es un imitador. Quiere imitar lo de los hijos de Dios, lo de los ministros de Dios, lo de los evangelistas de Dios, lo de los pastores de Dios. Pero nosotros que tenemos el don de discernimiento, entendemos quién es de Dios y quién no es de Dios. Alabado sea el Señor. Porque un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios verdadero te va a predicar la palabra como es, y un engañador no te la va a predicar como es. Alabado sea el Señor. Porque no le conviene. Él le conviene predicar la palabra conforme al estilo de vida que tú vives, para mantenerte quieto. Y te dice que Dios es amor. Alabado sea el Señor. Pero no te dice que es fuego consumidor. La gloria sea para Dios. Mira. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. El pastor tiene el don de maestro también.
Señor, el llamado que Dios te ha hecho para que pastorees ese pueblo. Tú le vas a tener que dar cuenta a Dios del rebaño que Él ha puesto a tu cuidado. Por eso es que tú, amado siervo de Dios, tienes que enseñarle a la iglesia los principios básicos y enseñarle de qué manera tiene que ir buscando de Dios y enseñándole la palabra como Dios manda, para que Él tenga una renovación, una transformación y pueda verse ese fruto por el Espíritu Santo, como está enseñando este varón, y ese pueblo se está sometiendo, se está sujetando. Una iglesia donde se ayuna, una iglesia donde se hacen vigilia, una iglesia donde están a las 4 de la mañana, ese pueblo clamando hasta que amanezca. La gloria sea para el Señor. Vive Jesús. Déjeme decirle que los tiempos que vivimos son últimos y tenemos que estar despiertos, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. La gloria sea para Dios. No importa cuánto te duela la palabra, no importa, pastor, que te digan que sos un entrevista, que te digan que sos muy duro. No somos duros. La Biblia dice: dura es tu palabra. En Hebreos 4:12 la Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Esta palabra es viva, no está muerta, y produce vida a todo aquel que la obedece, y ella te lleva a vivir una vida en victoria. Cuando tú la obedeces, vas de victoria en victoria y de poder en poder, porque en el nombre de Jesús, en obediencia a la palabra, tú vas de bendición en bendición. Alabado sea el Señor. Y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Alabado sea el Señor. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se le escape a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando tú estás oyendo la palabra que está predicando un siervo de Dios, alabado sea el Señor, y que te está sacando a la luz la fornicación, te está sacando a la luz que estás metido o metida en adulterio, irrespetando a tu esposa, irrespetando a tu esposo, alabado sea el Señor, y estás en la iglesia. Alabado sea el Señor, y estás en la iglesia y participas en el altar, y tal vez el pastor lo sabe, pero como traes un buen diezmo, al pastor no le conviene detenerte los privilegios, porque tu diezmo son de 5,000 empiras a la semana. Que el Señor reprenda al diablo, porque hay muchos pastores que aman el dinero, que aman la carne, aman los deseos de los ojos. Alabado sea el Señor, se han enamorado del dinero, y la Biblia dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. O la mazo que te queda manso que te debe guía. Samaya Soha. Poderoso es Dios. El hombre de Dios se enamora del dueño del oro y la plata, no del dinero. El hombre de Dios se enamora de las almas. 2:5 Filipenses, la Biblia dice que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús no era el diezmo de 10,000 empiras al mes por lo que tú ganas. No era ese el amor de Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús es que tu alma sin Él se iba a perder por toda una eternidad en el infierno. ¿Y qué hizo? Vino, murió en la cruz para darte vida a ti y dármela a mí. Por eso nos dice ahora el apóstol Pablo que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Ese sentir debe de ser las almas. Estás haciendo el trabajo que Dios te manda. Estás trabajando de la manera que Dios te lo ha ordenado. Estás
estás ayunando, estás haciendo vigilia, estás preparando obreros. La Biblia dice que la mies es mucha y pocos los obreros. Te has descuidado del trabajo de Dios, te has descuidado de enviar obreros a tu comunidad, te has descuidado de enviar un par de predicadores a los hospitales, a las cárceles, en los buses, en la esquina, en todo lugar donde se necesita la palabra. Los pastores tienen que preparar obreros y enviarlos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Ese sentir fue: Padre, yo voy a morir por ellos. Alabado sea el Señor. El amor por ti, el amor por mí, la misericordia por ti, la misericordia por mí, la misericordia por el mundo. Alabado sea el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué están haciendo ahora? Yo oigo pastores ahí por internet, por Facebook, por YouTube, por la televisión, donde están predicando prosperidad, que Dios te va a dar aquí, que este año va a ser un año de prosperidad para tu vida. Alabado sea el Señor. Mas no saben que lo que estamos esperando es que suene la trompeta. Cristo viene, nosotros estamos despiertos. No te duermas, levántate de entre los muertos, porque cosas duras vienen. Alabado sea el Señor. Deja de estar predicando prosperidad material, predica prosperidad espiritual. Eso tienes que enseñar a la iglesia, que tiene que prepararse. La Biblia dice, alabado sea el Señor, vive Jesucristo. 12:14 de Hebreo, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. Y tú, pastor, mira, si tú no preparas la iglesia, Dios te va a pedir cuenta. Oye, una cosa que te digo, dura cosa es caer en manos del Dios mío. Yo prefiero caer, alabado sea el Señor, en alguien que me critique, alguien que hable mal de mí. Si alguien se quiere ir de la iglesia porque está predicando la palabra como Dios manda, es tu obligación con Dios de darla. El que es de Dios se va a quedar, el que es de Dios la va a recibir, el que es de Dios la va a aceptar, el que es de Dios la va a obedecer. El que no, solo se va a ir. Porque se fueron porque no eran de los nuestros, dice la Biblia. Y Masaya Soja, oh gloria a Dios, vive Jesucristo. La gloria es para nuestro Padre, santo es el Señor. Vive Jesús. La palabra te penetra, la palabra te descubre, la palabra te saca todo a la luz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Alabado sea el Señor. Dios conoce las intenciones de tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. Por eso el profeta Isaías dice: deje el inicuo esos pensamientos y apártese y vuelva hacia Jehová. Alabado, deje el impío de pecar y vuelva hacia Jehová. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Estamos viviendo los días últimos, son contados. Tenemos de la gracia de Dios. Él ha puesto por el clamor de Jesús, que intercede por nosotros a la diestra del Padre, una extra gracia. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, déjame decirte que Cristo, intercediendo por nosotros, le dice: Padre, espérate. Tal vez el Padre dice: no, hijo, ya estuvo. Así como pasó con Sodoma y Gomorra, que llegó allá Dios y la ira de Dios se desató sobre Sodoma y Gomorra y la consumió con fuego. Déjame decirte que ahora tenemos un intercesor que nos ama. Él está: no, Padre, espérate, Padre. Mira, en la predicación del pastor Pedro, del pastor Juan, del pastor Carlos, del pastor Domingo, miren esa
esa predicación vienen más almas. Espérate un poquito más. Alabado sea el Señor, Padre, porque Él intercede y Él no pierde caso alguno. Todo lo gana porque lo quiso en la cruz del Calvario. Fue agradable a Dios. Vive Jesús. Filipenses capítulo 2. La gloria sea para el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Mire, Jesucristo se humilló a sí mismo. Por eso Dios lo exaltó. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted, hermano, usted, hermana, usted, amado, amada, entiende lo que quiere decir. Dios en Cristo Jesús se manifestó en carne. Lama hizo que te quiera vaquendo quita. Se dio por ti, se dio por mí, se dio por el mundo. Alabado sea el Señor, porque Él sabe que el pecado lo lleva confinado a la muerte, a una destrucción final. 6:23 de Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso Él vino, se humilló a sí mismo. Humillarse a sí mismo es Dios. Alabado sea Sama y Soha. Por eso que el Dios de los cristianos, el Dios de los pentecosteses, se llama Jesucristo. Él es nuestro Dios, el que nos rescató de esta vana manera de vivir. Y ahora tenemos vida por la sangre de Cristo que tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. Oh, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Pastor, te aconsejo, pastor, enseña la palabra, enseña la palabra como Dios te manda, para que las almas se preparen y no se pierde ni una. Es por eso que Cristo no ha venido, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra intercediendo por nosotros también. En Romanos capítulo 8 versículo 26, la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras humanas, porque es espiritual. Por eso Dios pide que oremos en el Espíritu, que gimamos en el Espíritu. Él intercede porque hay momentos que no sabemos cómo pedir, pero Él conoce mi corazón, Él conoce mi mente, conoce la tuya. Él sabe cuál es la intención de tu corazón. Por eso tienes que tener el sentir que hubo en Cristo. Y el sentir que hubo en Cristo no es tu dinero, no es tu prosperidad, no es el dinero, porque el amor al dinero es raíz de maldad. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también lo exaltó, lo sumó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos la iglesia para la gloria de Dios y declaramos que todo mentiroso se va fuera. Declaramos que todo engañador se va fuera. Pastor, enséñale a la iglesia que allá anda el engañador. Mira, 24 San Mateo. Cristo dijo que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, con señales, prodigios y milagros, y engañarán, si fuera posible, a unos escogidos. Tienes que enseñarle a la iglesia que esto no es por milagro. La salvación no andes atrás de los milagros, anda atrás del que hace los milagros. Se llama Jesús. A ese tienes que seguir. Alabado sea el Señor. En el orden que Dios manda, separado de este mundo lleno de maldad y de contaminación. Vive Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Yo siento que Dios está haciendo algo poderoso en tu vida. Reacciona, recapacita, levántate, decídete, porque Cristo está ahí ya está para que suene la trompeta. Cristo viene, prepárate, enseña la palabra, prepara los tuyos. Alabado sea el Señor. La santidad es la que Dios demanda por su palabra. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5.
herejía de la palabra, ganancias deshonestas, engañan a aquellos, alabado sea el Señor, que el pastor no enseña, y se los llevan de las iglesias y los meten donde quieren tenerlo, para después esas almas se pierdan. Alabado sea el Señor. Pero nosotros entendemos que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de santidad, y nosotros somos santos, como dice el apóstol Pedro. Alabado sea el Señor. Sed santo como aquel que esté en los cielos santo es, y nos manda y nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Espero que tú reflexiones, espero que tú tomes en cuenta lo que Dios te ha hablado esta noche. Alabado sea el Señor. Yo estoy orando por ti, aunque no te conozca, pero oro por las almas. ¿Por qué? Porque amo las almas. El sentir de Cristo debe de ser el sentir de los siervos de Dios. Siervo, únete. Tenemos que estar orando por las almas. Ese es el clamor que debemos de tener en ayuno, en oración, en vigilia, en todo tiempo, clamando por las almas, declarando que el diablo tiene que soltar los borrachos, los drogadictos, las prostitutas, los homosexuales, porque yo fui un drogadicto, yo anduve en secuestro, yo anduve muchos años en las prisiones, pero hace 24 años Dios me libertó y lo conocí en el año 2000, y aquí sigo con Cristo. Mira, mi esposa me abandonó hace 7 años y me he decidido a quedarme solo para Cristo con mis hijos. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en mi vida no lo puedo encontrar en el mundo. Vino del cielo. Ay, vino del cielo y está aquí conmigo. Él vino a hacer morada conmigo y quiere hacerla en ti. Si tú no has recibido a Cristo, esta es tu oportunidad. Entrégate a Jesús. Solo acéptalo como tu Señor y Salvador y dile: soy pecador y me arrepiento y me entrego a ti, y empieza a servirle a Dios. Y busca una iglesia donde se predica la palabra como está escrita. Dios te bendiga. Oh, la gloria es para Dios. Qué lindo es nuestro Padre. Vale la pena servir al Señor. Dios te bendiga esta noche. Gloria a Dios.